Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Felipe Gil, de Gil y Solís Abogados. Con gusto de estar nuevamente con ustedes en uno de los webinarios más, dirigido a emprendedores, empresarios y público en general interesado en conocer diversas áreas del derecho y afines. Hoy tenemos el gusto de presentar a un ponente experto en materia de derecho de competencia económica, el maestro Luis Adalberto Berlanga Albrecht. El maestro tiene una historial académica bastante interesante. Considero importante estar atentos al webinario, ya que podremos al final de la sesión tener la oportunidad de hacer planteamientos en tiempo real con nuestro ponente. Y vaya, me permitiré presentarlo de manera muy breve. Nuestro ponente es experto, como lo dije, en ciencias económicas. El maestro es egresado del Colegio de Frontera del Norte de la Universidad de Tsukuba, en Japón. Cuenta con más de 30 años de experiencia como analista. Es autor, es consultor, docente, investigador y ponente. El maestro dará su intervención. Qué gusto que esté con nosotros, maestro. Hemos tenido días previos en pláticas y hasta que se nos hizo tenerlo por acá. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, pues adelante, la sesión es suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a pedirte que me habilites para compartir pantalla. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Voy a comentarles, voy a dar una pequeña introducción de aproximadamente 45 minutos acerca de lo que es el derecho de la competencia económica, cómo se ha de abordar la materia. En una primera parte voy a establecer qué es lo que se debe de entender por mercado. Al final de cuentas podemos entender muchas cosas, entonces hay que entender bien qué es el mercado, por qué se está esperando que en una sociedad liberal como la nuestra, o que se está construyendo de forma liberal, eh, por qué el gobierno debe de intervenir dentro de los mercados. Entonces esto va a ser en una primera parte. Bueno, ¿cómo deben intervenir en los mercados? A través de una regulación, precisamente como la Ley Federal de Competencia Económica. Y en una segunda parte de la plática les voy a presentar un poquito acerca de los temas que podemos encontrar en la Ley Federal de Competencia Económica. La idea general es que puedan ustedes tener un acercamiento, pues vamos a decirlo así, más amable acerca de lo que es la ciencia económica y su vínculo con el derecho de la competencia económica. Primero voy a exponer yo, como nos decía Felipe, después vamos a tener un momento de sesión de preguntas. Sin embargo, por favor, siéntanse libres de poder hacer, si lo consideran ustedes necesario, una pregunta, interrumpirme y hacer una pregunta en cualquier momento. Bien, primero, ¿qué es el derecho de la competencia económica? Como su nombre lo dice, lo que se está buscando es regular el comportamiento de las empresas en los mercados. ¿Y cuál es este objetivo? ¿Por qué se busca regular el comportamiento de las empresas en los mercados cuando en una sociedad liberal se parte de la idea, pues, de que eso precisamente, de que uno es libre, sobre todo de buscar maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos al Estado que nos esté diciendo esto sí se vale y esto no se vale? Bueno, dentro de la ciencia económica, empecemos por lo básico. ¿Qué es ciencia económica? La ciencia económica es una forma muy específica de entender el comportamiento de los mercados. Hay que decirlo así, porque los economistas tenemos varias formas de entender los mercados. Por ejemplo, tenemos el marxismo. Para Carlos Marx, el entendimiento del mercado es muy diferente a lo que vamos a entender por mercado en la ciencia económica. Para Carlos Marx, un mercado es el lugar de explotación del hombre por el hombre. Eh, por ciencia económica, entonces, vamos a entender a una escuela de pensamiento económico en particular que se conoce como la escuela neoclásica. Los economistas tenemos varias escuelas de pensamiento económico, es decir, varias formas diferentes de entender la economía.
La ciencia económica o la economía científica, o también conocida como el neoclasicismo, o la economía dominante o la economía ortodoxa, todos estos son sinónimos, se enfoca en una particularidad muy específica del mercado, y es cómo entender al mercado como un mecanismo eficiente de asignación de recursos. ¿Sí? Esa es la perspectiva. ¿Cómo es que podemos pensar que a través del mercado podemos hacer el mejor uso de los recursos? ¿Y por qué queremos pensarlo así o por qué es necesario entenderlo así? Pues economistas anteriores, por ejemplo Adam Smith, que es el padre de la disciplina, no el fundador, pero sí el padre de la disciplina, nos enseñó desde el siglo XVIII que el tamaño del mercado es muy importante para poder asignar los recursos de una mejor forma, es decir, de una forma eficiente. Entonces, se ha venido desarrollando esa idea desde el siglo XVIII, y hoy lo que entendemos los economistas cuando tenemos esta perspectiva desde la ciencia económica, y repito, es completamente diferente Keynes o completamente diferente Carlos Marx o cualquier otra escuela de pensamiento, la economía institucional, etc. La idea de entender a los mercados y cómo a través de ellos se pueden asignar los recursos de forma eficiente es importante, porque de ahí se deriva la generación de riqueza para la nación. Esto es lo importante, es lo que hay que recordar. Es lo que nos enseña Adam Smith. La generación de riqueza de la nación depende de cómo trabajan los mercados, depende de cómo se organizan las industrias. Y esta es precisamente la materia de estudio de la ciencia económica. A partir de los hallazgos que hace la ciencia económica, a partir de sus, vamos a decirlo así, postulados, estos hallazgos de la ciencia económica se convierten en la plataforma para debatir la política de competencia y la política de regulación de los mercados. Es decir, la política de competencia y la política de regulación, o dicho de otra forma, la ley de competencia económica, está sustentada sobre una plataforma de conceptos teóricos que da precisamente la ciencia económica, con el objetivo de proteger el funcionamiento de los mercados para que a partir de ellos se pueda obtener la mayor riqueza para la nación, tal y como nos enseñó Adam Smith. Aquí quiero hacer énfasis, porque no se trata, la ley de competencia económica no es para defender a las empresas. Ciertamente es para defender a los consumidores. ¿Por qué a los consumidores? Porque en una sociedad todos somos consumidores, y en una sociedad no todos somos empresa. Entonces, proteger los intereses de los consumidores es proteger los intereses de toda la sociedad. Pero es más todavía, es proteger una forma muy específica de operación de los mercados, con el objetivo de que estos mercados nos generen la mayor riqueza posible para toda la nación. Entonces, veamos, permítanme compartir. Entonces, el derecho de la competencia atribuye efectos jurídicos a las conductas y situaciones que se deben evitar, porque son un obstáculo para que los mercados se pongan en la ruta a la eficiencia, a la eficiencia económica. Es decir, queremos proteger una forma específica de operación del mercado. ¿Y cuál es esa? Un mercado que pueda asignar los recursos a sus mejores usos, y de esa forma generar mayor riqueza para toda la nación. Y el derecho de la competencia busca generar una red de relaciones de mercado en el mundo legal. Por esta razón es necesario buscar en el razonamiento económico de dichas relaciones, de forma que ayude a interpretar la red legal que pretende crear
prácticas de competencia. Ese es mi objetivo, poder explicar por qué se regula lo que se regula en la Ley Federal de Competencia Económica. Observen, por favor, que no estamos debatiendo si el Estado debe o no debe de intervenir en los mercados. Damos por sentado que el Estado siempre debe de intervenir en los mercados. Ahorita doy un ejemplo. Lo que está en debate y lo que es muy importante, sobre todo al momento de construir un orden social liberal, es hasta dónde debe de entrar el Estado en el mercado y a través de qué mecanismos. El debate importante no es si debe o no debe de intervenir el Estado en los mercados. Y les pongo el siguiente ejemplo. Uno de los mercados más importantes de cualquier país es el mercado de dinero, los mercados financieros. En la actualidad no se puede concebir una economía moderna sin un mercado de dinero robusto. Bueno, observen ustedes. ¿Quién determina la oferta de dinero en el mercado de dinero? Y la respuesta es, en el caso de México, el Banco de México. Es decir, el Estado a través de su Banco Central. ¿Sí lo ven? Imagínense ustedes el mercado de lápices y que dijéramos que en el mercado de lápices el único que puede ofrecer lápices es el gobierno. Pues eso es lo que estamos diciendo en el mercado de dinero. El único que puede ofrecer dinero es el gobierno. Y de hecho existe toda una regulación que establece que si cualquiera de nosotros se pone a imprimir dinero, esos son delitos. Entonces, ahí está clara la intervención del Estado. Hay sus razones, no las vamos a abordar aquí, pero hay razones para ello. Me quedo con el mercado de dinero, otra característica importante del mercado de dinero. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero. ¿Y quién fija el costo del dinero en el mercado del dinero? Es decir, ¿quién fija la tasa de interés? Nuevamente, el Banco de México. Y es lo mismo en Estados Unidos, y es lo mismo en Inglaterra, es lo mismo en Japón, es lo mismo en Francia, es lo mismo en cualquier economía capitalista desarrollada del planeta, incluso hasta las no desarrolladas, como digamos en vías de desarrollo, incluso hasta los países socialistas. El mercado de dinero en cualquier país es un mercado altamente regulado, altamente intervenido por el Estado. Es un mercado en el cual la oferta del producto, que es el dinero, y su costo, que es la tasa de interés, no se fijan a través de la libre interacción de la oferta y la demanda. No se fijan a través de interacción de las empresas. No hay ningún mecanismo de mercado que esté operando en el mercado de dinero. ¿Sí lo ven? Entonces, el debate no es si el Estado debe o no debe de intervenir en los mercados. Claramente interviene. Y si el Estado no manejara, no regulara de la forma tan reacia, con mano dura, con la que maneja cualquier Estado su mercado de dinero, estaríamos en crisis financieras constantes. ¿Sí? Nuevamente, no entro en las razones, pero rápidamente para cerrar esta idea. ¿Qué es lo que pasaba en México cuando cada estado de la República emitía su propio billete? Antes de la Revolución, cada estado de la República emitía cada entidad federativa emitía su propio tipo de billete y lo imprimía un particular. Y entonces ahí teníamos a Zapata viniendo de Chihuahua con sus billetes de Chihuahua y a punta de pistola obligando a la gente, no sé, en Sonora o en el Estado de México a que aceptaran sus billetes de Chihuahua, ¿sí? Entonces no se puede, en ningún país del mundo se da la oferta de dinero a los particulares. Entonces, asentado esto, es decir, el debate no es si debe o no debe intervenir el Estado, sino hasta dónde debe de intervenir y a través de qué mecanismos. Asentado esto,
Entonces, precisamente lo que vamos a ver en todos los mercados es que necesitamos que se proteja la mejor forma de operar los mercados con el objetivo de que se genere mayor riqueza para la nación. Y eso precisamente establece la ciencia económica, es a través de la competencia. Necesitamos mercados que tengan libre concurrencia, como nos dice la ley, y además en mercados en los cuales las empresas no puedan generar ganancias si no sea solamente por la vía de mejores prácticas competitivas. Es decir, no queremos que las empresas generen ganancias porque se están coludiendo o porque están escondiendo el producto o porque se ponen de acuerdo para ganar licitaciones. Ese tipo de prácticas que efectivamente generan mayores ingresos a las empresas, desde Adam Smith podemos decir, le generan mayores ingresos a las empresas, pero disminuyen la competitividad y productividad de los mercados y en consecuencia disminuyen la capacidad de generación de riqueza de los mercados para toda la nación. ¿Sí? Ese es el punto que no debemos de olvidar, porque toda la ley de competencia, toda la ley de regulación, toda la política de competencia y de regulación va a girar alrededor de este entendimiento. ¿Queremos que los participantes sean libres? Sí, claramente esto no es un totalitarismo, no es socialismo, no es comunismo, pero no pueden hacer lo que su egoísmo, lo que únicamente su egoísmo les dice. Porque si nada más van a maximizar ganancias, van a incurrir en una serie de prácticas que van a disminuir el tamaño de los mercados y van a generar problemas de productividad y de competitividad en el largo plazo. Entonces, eso es lo que se está buscando proteger con la ley de competencia y con la política de regulación. Ahora, permítanme compartir pantalla. Hay algunos elementos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de mercados y derecho. Por ejemplo, a partir de Kant se puede entender al derecho como una duplicación de la realidad. Está en la obra de Kant de Principios Metafísicos de la Doctrina del Derecho. Pero no se debe confundir a la teoría económica con una descripción de la realidad, pues lo que ofrece la ciencia económica, la teoría económica, no son sino solo herramientas para evaluar el comportamiento de los mercados. Esto también, ya una vez que hemos dejado claro que el Estado debe intervenir, ahora también otro punto que se debe quedar claro es que los economistas, que la ciencia económica no está describiendo una realidad. Lo que los economistas estamos haciendo en ciencia económica es construir un entendimiento de cómo operarían mercados a través de los cuales se puede asignar los recursos de la forma más eficiente posible y así generar la mayor cantidad de riqueza para la nación. A este tipo de mercado nosotros los economistas le decimos competencia perfecta o un mercado perfectamente competitivo. Sin embargo, y esto es muy importante, el mercado competitivo, así como lo describe la teoría, no existe en ninguna parte. El mercado competitivo es una idea abstracta que hemos nosotros construido para poder evaluar el comportamiento real de los mercados. No porque estemos esperando que los mercados en la realidad vayan a trabajar por un mercado, como lo tenemos los economistas, perfectamente competitivo. Tampoco se debe de confundir la empresa que describimos en la ciencia económica con la empresa que se está regulando
en la Ley Federal de Competencia Económica. Bueno, no se regula la empresa, sino las prácticas de la empresa. Dicho muy rápidamente, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica? El mercado. Queremos entender el comportamiento del mercado. ¿Para qué? Para poder predecir su comportamiento y a partir de predecir su comportamiento, poder prescribir políticas que mejoren su comportamiento. Ese es el objetivo. Para entender el comportamiento del mercado, yo tengo que tomar en cuenta a la empresa, pero miren ustedes, la empresa de la que hablamos los economistas no es la empresa de la vida real. Si entre ustedes hay algún contador, fácilmente van a poder entender esto. La empresa que yo como economista estoy construyendo es una empresa que me va a permitir a mí entender el comportamiento del mercado y para ello, esa empresa, para mí como economista, es una empresa que siempre opera en un entorno de pleno empleo, que siempre tiene toda la información que necesita, que la llamamos información perfecta, que no tiene costos de transacción, que el costo laboral lo va a clasificar no dentro del costo fijo como lo hace en la realidad una empresa, sino en el costo variable. Y que su criterio de decisión más importante es el costo de oportunidad, algo que los contadores no registran en ninguna parte del libro contable. Si lo ven, esta es la empresa de la que yo voy a hablar. Y a partir de esta empresa de la que yo como economista estoy hablando, voy a poder establecer relaciones de causa y efecto en los mercados que me van a permitir a mí entender bajo qué condiciones estos mercados me pueden generar un mejor uso de los recursos. Y esas condiciones son las que vamos a trasladar, no directamente, porque no se puede, pero estos conceptos teóricos son los que vamos a trasladar a conceptos legales. Ejemplos. A ver, permítanme. Voy a compartir otra vez pantalla. Y, por ejemplo, en nuestra Ley Federal de Competencia Económica aquí en México tenemos conductas que vamos a entender por conductas anticompetitivas. Es todo el libro 2 de la ley, en particular el artículo 52. La ley también tiene que identificar barreras a la libre concurrencia o competencia. Nosotros los economistas, en la teoría, hemos establecido que la mejor forma de operar para un mercado es un mercado que tiene libre entrada y salida de empresas. Bueno, en la ley no vamos a decir libre entrada y salida, sino libre concurrencia. Lo que tenemos en la columna de derecha son los artículos en los cuales se pueden encontrar las regulaciones acerca de los conceptos que están en la primera columna, la columna de la izquierda. Los números que están en rojo son los principales artículos que están hablando sobre ese concepto. Entonces, nosotros, los economistas, en la teoría económica, en la ciencia económica, hemos identificado cuáles pueden ser unas barreras naturales a la entrada de los mercados. Y entonces, ¿qué sucede? Que en la realidad, un mercado que es poco competido, pensemos un ejemplo, el mercado aeroportuario. ¿Sí? ¿Cuántos aeropuertos puede tener una ciudad? Pues no puede tener muchos. Las ciudades más concurridas, más ocupadas del mundo tendrán 3 o 4 aeropuertos y ya no tienen más. Entonces, la industria, el mercado aeroportuario, es un mercado que por su propia naturaleza, por sus propias características, no puede tener competencia. Entonces ahí vamos a decir, hay barreras naturales. ¿Y quién es responsable de eso? Pues nadie. O sea, simple y sencillamente, por su propia naturaleza, el mercado no es un mercado competido, ¿sí? Entonces no podemos obligar a las empresas que ya están establecidas a que acepten la competencia. No tiene ningún sentido. Sin embargo, existen otros mercados en los cuales sí existen condiciones para que entre la competencia. Y eso es lo que vamos a vigilar con la ley. Que las empresas que ya estén establecidas no vayan a construir barreras para que no entre la competencia. Entonces, la autoridad de competencia tiene que vigilar que efectivamente ahí en donde los mercados tienen características
de libre concurrencia, se respete la libre concurrencia por las empresas que ya están establecidas, ¿sí? ¿Y esto por qué tiene que ser así? Porque nuevamente en la ciencia económica hemos encontrado que los mercados, cuanta más competencia tienen, las empresas, cuanto más competencia tienen, son más competitivas. Claro, si yo me hago empresario el día de mañana, ¿qué es lo que yo no quiero? Pues competencia, obviamente, ¿no? Ningún empresario quiere eso. Sin embargo, ese interés, ese egoísmo que empuja al empresario a no querer tener competencia es algo que perjudica a toda la economía en su conjunto porque se reduce la capacidad de generación de riqueza de ese mercado. Por eso es que los artículos que tenemos aquí en la columna de la derecha, en el segundo renglón, van a regular precisamente los temas de la libre concurrencia o barreras a la entrada. ¿Sí? Otro tema que estudiamos los economistas y que después se traduce a un concepto legal, la concentración de las industrias. Es decir, cuánto poder pueden tener las empresas dentro del negocio. Aquí el tema, para mí como economista, dentro de la ciencia económica, vamos a decir, empresas o monopolios es la forma más perjudicial que hay para organizar una industria. Sin embargo, en la realidad, no podemos castigar al señor Bimbo porque tiene el monopolio del pan. Pues sí, pero el señor Bimbo, aunque tiene el monopolio del pan en México, no sé, 98% del pan está hecho por este señor, resulta que él consiguió esa participación de mercado porque ha tenido buenas prácticas competitivas. Es decir, el señor tiene variedad de productos. O sea, hace años, cuando sacó su pan blanco de caja, se pudo haber quedado con su pan blanco de caja, pero no, después sacó el integral y ha estado sacando más variedad de productos. La calidad del pan Bimbo, pues vamos a decir que es un buen pan. Ustedes pueden ir a alguna cadena de supermercados a comprar el pan de caja y van a encontrar con que es un pan que se les desbarata en la mano, que sacan la rebanada y ya se les desbarata. Eso no pasa con el pan Bimbo. El pan Bimbo lo podemos encontrar en cualquier parte del país, tiene toda una red de distribución que incluso han venido a estudiar empresas del extranjero. ¿Cómo es que le hace el señor Bimbo para distribuir todo eso? ¿Sí? Entonces, vamos a decir, el señor Bimbo se ha convertido en un monopolio por buenas prácticas. No lo podemos castigar por eso. Es decir, no lo podemos castigar porque sea un monopolio. Aunque la ciencia económica me esté diciendo que aguas, porque eso me puede generar ineficiencias en el mercado. Sin embargo, lo que sí vamos a reconocer, y los economistas tenemos forma para medirlo, es qué tanta es su capacidad para poder influir en el precio del mercado. Que en un monopolio es total, es muchísima esa capacidad, ¿no? También tenemos fórmulas para calcular eso. Y entonces, en la ley a eso se le va a llamar, miren ustedes el antepenúltimo renglón, por favor. A eso le vamos a llamar el derecho de la competencia económica, el poder sustancial de la empresa. Este concepto se relaciona con el de la concentración de las industrias. Nosotros en ciencia económica no decimos poder sustancial de la empresa porque el concepto no es legal, sino es un concepto de la ciencia económica. Nosotros vamos a decir el poder de mercado de la empresa. Son bastante diferentes, pero del concepto teórico de poder de mercado de la empresa se deriva el concepto legal que tenemos en la ley que se llama poder sustancial. Entonces, una empresa como Bimbo tiene poder sustancial. Por supuesto que tiene la capacidad de modificar el mercado, pero no lo vamos a castigar porque tenga ese poder. Lo que vamos a hacer es que si identificamos que efectivamente llega a utilizar ese poder para aumentar sus ganancias de una forma que no hubiera podido aumentar, entonces decimos va a incurrir en un ilícito, porque estás aumentando tus ganancias no por mejores prácticas competitivas, sino porque estás utilizando tu poder sustancial para aumentarlas, y eso es lo que no queremos. ¿Sí lo vemos? Entonces, a propósito, ya que toqué el concepto de poder sustancial,
Lo podemos encontrar en otros artículos, pero sobre todo está regulado en el artículo 59 de la Ley Federal de Competencia Económica. En los temas de concentración industrial están regulados en todos estos artículos, pero particularmente el 61 y el 65, el 86 y 89, el 93 y el 100. Cuando hablamos de concentración de mercados, también la autoridad de competencia tiene que estar atenta, por ejemplo, a las fusiones que hay entre empresas. ¿Por qué? Porque aunque no sea el objetivo de las empresas realizar prácticas no permitidas por la ley, lo que sabemos es que a partir de una concentración, la nueva empresa puede adquirir un poder que puede ser utilizado para aumentar sus ganancias. Fíjense la forma en que lo estoy diciendo. Esto no sucede en ningún otro tipo de derecho. O sea, es como si les dijera que en el derecho penal va a estar prohibido que tú camines por la calle con un cuchillo. ¿Por qué? Porque si tú caminas por la calle con un cuchillo, eso puede ser para que mates a alguien en la calle. Pues el derecho penal no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, no podemos meter a la cárcel a un tipo porque trae un cuchillo en la calle, ¿no? Si no, todos los afiladores de cuchillos ya estarían en la cárcel. Sin embargo, eso sí se puede hacer en el derecho de la competencia económica. De hecho, se hace. Déjenme ponerles un ejemplo. La concentración, cuando Comercial Mexicana, por problemas financieros, tuvo que vender tiendas, Soriana se las quiso comprar. Y tuvieron que pedir permiso a la Comisión Federal de Competencia Económica para poder hacer esa transacción. ¿Y por qué? Porque la Comisión Federal de Competencia Económica tenía que revisar si las condiciones de competencia en los mercados se iban a modificar de una forma significativa como para que ahora Soriana, que iba a comprar las tiendas de la comercial, adquiriera un poder sustancial lo suficientemente importante como para poder impedir la competencia. Eso es lo que estamos hablando también cuando hablamos de concentración, de que hay negociaciones que no se pueden realizar a la luz de la Comisión Federal de Competencia Económica porque va a afectar la competitividad de los mercados. Y de hecho lo que pasó entre la Comisión Mexicana y Soriana es que la Autoridad de Competencia les ordenó que ciertas tiendas, es decir, en ciertas áreas geográficas, Comercial Mexicana no le podía vender esa tienda a Soriana, que si quería se la podría vender a otro, a Chedraui, a Walmart, a 3B, qué sé yo, pero no se lo podía vender a Soriana, porque si se lo vendía a Soriana, Soriana se iba a quedar como el supermercado dominante en toda esa región. Eso también lo vemos con no, también lo vemos. Esto también es, el Estado también está facultado entonces a través de la autoridad de competencia para impedir ciertos tipos de negocios como concentraciones cuando estas van en contra de la competencia de los mercados. Bueno, obviamente los economistas tenemos la habilidad a través de nuestros estudios de poder establecer cuáles son las condiciones de competencia en los mercados. Y vamos a vigilar que ahí cuando los mercados efectivamente tienen la cualidad de presentar condiciones de competencia, lo que se le dice a los legisladores es: hazte unos artículos que me aseguren que las condiciones de competencia de los mercados van a prevalecer. Y esto lo pueden encontrar principalmente en el artículo 59 y en el 96 de la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Qué es lo que sucede si la autoridad de competencia establece que en un mercado no existen per se condiciones de competencia? Pues entonces se autoriza la regulación del mercado. ¿Y quién debe de regular el mercado? Nos dice la ley, la agencia reguladora de esa industria. Y si no existe agencia reguladora, entonces quien tiene la autoridad para regular ese mercado es el presidente de la República a través de la Secretaría de Economía. Y regular el mercado es tanto como decirle a las empresas cuánto deben de cobrar por su producto. Entonces, condiciones de competencia es algo que tenemos que saber identificar.
Competencia efectiva, por supuesto. La eficiencia, el pivote de toda ley de competencia económica es la idea de eficiencia, pero es eficiencia así como lo entendemos los economistas, es decir, mercados que por sí mismos puedan asignar los recursos a sus mejores usos. Este proceso es lo que se busca proteger con toda la ley de competencia. Ya es lo que llamamos eficiencia, y lo encuentran sobre todo en los artículos 51, 63 y 94. Por supuesto está el tema del insumo esencial. ¿Esto qué es? Es un insumo que es básico en una industria. No sé, yo quiero pensar en la industria, no sé, de los vasos de vidrio. Pues, ¿cuál es el insumo básico? Pues el vidrio. Si una empresa productora de vasos tiene control en el mercado del vidrio, entonces está controlando el insumo esencial de su propia competencia. Y ahí también tenemos todo un tema que abordar, porque nuevamente tiene la capacidad de reducir la eficiencia con la que opera el mercado. Mercado relevante es un concepto legal que trata de establecer cuántos productos están compitiendo en un mercado, y esto tiene que ver con las prácticas monopólicas. Las vamos a dividir en dos, la ley la divide en dos. Ojo, no se castiga entonces a una empresa porque sea monopolio, sino a la empresa que incurre en una práctica monopólica, aunque sea una empresa chiquita. Las prácticas monopólicas absolutas tienen que ver básicamente con la manipulación directa del precio. Vean el artículo 53. Y las prácticas monopólicas relativas tienen básicamente que ver con impedir la entrada a la competencia. Vean, por favor, los artículos 54 y 56. Bien. Entonces, bueno, tenemos tribunales colegiados de circuito en materia administrativa y especializados en competencia económica. Aquí lo que yo quisiera comentar es que no me consta, porque yo no he revisado ningún expediente en los tribunales colegiados, pero lo que yo tengo entendido es que muchos de los expedientes en esta instancia se quedan sin sustancia. Es decir, la Comisión Federal de Competencia Económica ya estudió una empresa, la analizó y ya dictaminó que esa empresa es culpable, vamos a decir, de prácticas monopólicas. Cuando este expediente se sube al tribunal colegiado, la sorpresa es que aquí en México los expedientes no se sustancian ya. Y esto es precisamente por la falta de conocimiento que hay sobre las técnicas para dictaminar este tipo de procedimientos. Por eso es importante conocer no nada más la ley, sino las herramientas que se utilizan para poder sustanciar los expedientes. ¿Qué más? Bueno, déjenme pasar, ya se nos está terminando el tiempo, pero entonces déjenme pasar a otra. Otra perspectiva que tenemos con la competencia económica es la internacional. El TEMEC, es decir, el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene todo un capítulo nada más para temas de competencia económica. Todo un capítulo para proteger a los consumidores ante prácticas comerciales no necesariamente, bueno, por supuesto, fraudulentas, pero que atenten en contra, no me equivoqué, que atenten en contra de internacionales, la sana competencia de los mercados. Se establece que cada uno de los países firmantes mantendrá leyes de competencia que prohíban conductas anticompetitivas, que promuevan la competencia y permitan el aumento de esta para beneficio de toda la sociedad.
Y en esta materia resulta que las autoridades de competencia de los tres países están muy activamente involucradas intercambiando información. De tal forma que si Ford hace, digo, por decir cualquier empresa grande, transnacional, puede, no sé si es adecuado el término, querellarse por prácticas anticompetitivas en Estados Unidos, en Canadá o en México. Y se deben de seguir los mismos lineamientos. México propuso incluir este capítulo en la renegociación del TEMEC, cuando pasamos de TLC a TEMEC, para avanzar en acciones en materia económica que brinden a la región una mayor competitividad y apoyen a los gobiernos de los países sumantes a enfrentar los retos económicos del siglo XXI. Retos económicos del siglo XXI. El mundo está evolucionando a un mundo de bloques económicos. Estados Unidos, desde el punto de vista de los relaciones internacionales, Estados Unidos ya dejó de ser el gran hegemón, y lo más probable es que vamos a tener un mundo tripartita: Estados Unidos, Rusia y China. En las noticias ahorita está muy fuerte el tema de los BRICS, que es una asociación comercial, pero que está buscando Putin a través de los BRICS, en donde está Brasil, está la India, está China, está Rusia, México no está ahí, crear todo un bloque económico que sirva de contrapeso a Europa y Estados Unidos. Entonces, eso es a lo que nos referimos con retos económicos. ¿Por qué? Porque se necesita que las regiones tengan mayor competitividad, tengan mayor productividad para poder permanecer en el escenario internacional. Y esa mayor competitividad y esa mayor productividad, un mecanismo, no es el único por supuesto, pero una vía para no nada más sostenerlos, sino para incrementarlas, es precisamente la competencia económica. No sé cómo andamos de tiempo. Hola maestro, pues estamos sobre tiempo, pero está interesante la charla y cómo se encuentran los demás. Digo, si tiene usted oportunidad, adelante unos 10 minutos más y Bien. concluimos. Ok, bien, respondiendo a preguntan aquí de qué ley estamos hablando en la diapositiva, a qué ley se refieren esos artículos. Claro, ahí está, a la Ley Federal de Competencia Económica de México, es de lo que estamos hablando. Entonces, para ir ya redondeando el tema, ir concluyendo, de lo que se trata entonces es de poder crear las condiciones que nos permitan tener un cierto nivel de seguridad, de certeza, de que los mercados por sí mismos nos van a entregar el mejor uso de los recursos, lo cual es un uso eficiente que se traduce a su vez en una mayor productividad, en una mayor competitividad del mercado, es decir, de toda la industria, y esto a su vez en mayor riqueza para la nación. Es eso finalmente de lo que estamos hablando. También observen, por favor, que esto se vincula estrechamente con la construcción de un orden social liberal. Es decir, desde la perspectiva del liberalismo, lo importante, o uno de los temas importantes, es que todos los individuos tengamos las mismas oportunidades. Y esto también se traduce, se lleva a los mercados, es decir, que cualquier persona, si tiene el interés y la capacidad de invertir en un mercado, que lo pueda hacer, que efectivamente pueda realizar su posibilidad de invertir en un mercado o invertir en cualquier otro. Entonces, la ley también está protegiendo esto, porque esto también tiene que ver no nada más con generar mayor riqueza para la nación, sino eso también tiene que ver con las premisas de la construcción de un orden social liberal. Y México, en su constitución, establece eso, que los mexicanos nos constituimos de una forma liberal. Y en este sentido es que podemos identificar que hay algunas formaciones del mercado que podríamos decir son antiliberales. ¿A qué me refiero? Un monopolio.
O, por ejemplo, un monopolio. Cuando un monopolio ejerce su poder de mercado para aumentar el precio, ¿por qué es antiliberal esto? Porque cuando aumenta el precio, yo que soy consumidor, ahora tengo que utilizar una mayor porción de mi ingreso para comprar ese producto. ¿Eso qué significa? Como mi ingreso no es infinito, sino es estable, yo gano cierta cantidad de dinero al año, aunque yo quisiera más, nada más puedo ganar cierta cantidad. Entonces, cuando yo destino un porcentaje mayor de mi ingreso para poder pagar un producto, necesariamente estoy dejando de consumir otras cosas. Es decir, se me quita a mí la posibilidad de poder de poder comprar otros productos en otros mercados. ¿Sí? Entonces, una práctica monopólica absoluta que sube el precio, no nada más va en contra de la eficiencia del mecanismo de asignación eficiente de los recursos, sino también me está quitando a mí opciones como consumidor. Y eso es precisamente en contra del liberalismo. Pero hay más todavía. Cuando yo como consumidor ya no puedo comprar en otro mercado porque tengo que asignar una porción mayor de mi ingreso a comprar algo que ya está con un precio mayor, también se le reduce la posibilidad a otros empresarios de hacer negocios porque se están haciendo otros mercados más pequeños. Lo cual también es antiliberal. Entonces, el derecho a la competencia económica no va nada más a proteger, por supuesto, es un obvio, ¿no? a proteger la eficiencia de los mercados. Es un engranaje de la construcción de una red. Yo lo concluiría hasta ahí, licenciados. Pasaríamos entonces, yo creo que a preguntas, si hay preguntas que gusten plantear, por favor. Sí, maestro, muchísimas gracias por su intervención. Digo, el tema no está tan fácil digerirlo. Digo, de bote pronto se necesita un tanto de contexto porque, pues naturalmente nosotros vivimos, estamos todos los días consumiendo productos, pero desconocemos ciertas causas por las cuales de repente empresas desaparecen o de repente los costos suben, los mercados cambian. Y es un tema que quizá los economistas, como usted lo menciona, parte de su misión, ¿no? Entender el porqué del mercado, los tipos de mercados. Y yéndonos un tanto más a nuestro quehacer diario como consultores, como abogados de empresa, pues sí nos interesa conocer el tema sustancial del mercado de la competencia económica, porque sí se siente, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, lo que la COFESE recientemente está realizando con el tema de salud. Recientemente el IMSS ha aplaudido a las acciones de la Comisión Federal de Competencia Económica respecto de que hay empresas, hay particulares, hay sociedades mercantiles, pues que están alterando costos, están a su favor generando por ahí la exclusividad de la compra y venta y la distribución de medicinas y que pues creo que es ahí donde debe de entrar, ¿no? La sustancia en materia de regulación. Digo, usted nos explica la estructura jurídica, pero regreso al punto de partida. A veces no estamos tan conectados y creo que lo debemos entender. Y por ello de la participación y por ello de lo valioso de su intervención. Hay una pregunta que nos hicieron acá en el chat. Nos pregunta, bueno, inicialmente la ley, ¿no? Ya la refirió usted, pero nos preguntaban, a ver, la pantalla no me aparece, algo relacionado con cómo el tema de la competencia económica puede beneficiar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué forma podrían esas empresas de reciente creación ser beneficiadas? Pues ofreciéndoles un piso parejo en la competencia, que las pequeñas y medianas empresas tengan todas las posibilidades de poder crecer o de poder entrar a nuevos mercados. Otro ejemplo, la COFESE tiene ya en su página electrónica un montón de casos que ya han sido resueltos, por supuesto con todas las reservas que se necesitan, pero un caso que es muy conocido es el de los ferries en Cozumel.
¿no? Son empresas pequeñas, y se les encontró culpables de prácticas monopólicas relativas. No dejaban que entrara la competencia. Entonces tú querías poner un ferry ahí en Ciudad Cozumel y no podías porque te encontrabas con barreras gigantescas que estaban poniendo las otras dos empresas que ya estaban establecidas. Entonces, por supuesto que salen beneficiadas porque se trata de eso precisamente, de darle un piso parejo para todos. No se trata de estar en contra de la generación de ganancias de las empresas. No, 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 nada de eso. De lo que se trata es que esa, ¿qué puedo decir? Ambición en estado de naturaleza, por decirlo así, que puede tener algún empresario para hacer más dinero, no sea un obstáculo para la mejor operación de los mercados. Aprovechando brevemente, me gustaría decir que el artículo constitucional al que emana todo esto es el artículo 28 constitucional. Y ustedes, abogados, no me van a dejar mentir a mí, economista, que el artículo 28 constitucional está dentro de la parte dogmática de la Constitución mexicana. Es decir, es un derecho humano el que yo pueda asistir a un mercado competido para comprar lo que yo quiera comprar, lo que yo necesite comprar. Que si quiero comprar refrigeradores, pueda yo asistir a un mercado, ir a un mercado de refrigeradores que esté competido. Es mi derecho. Por eso está el artículo 28 dentro de la parte dogmática. Es lo que me están diciendo. Es un derecho que tenemos todos, es un derecho humano. El ir a buscar lo que nos hace falta a mercados que estén efectivamente competidos. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Pues invitamos acá a los asistentes, veo que están conectados algunos, pues ya conocedores de la materia, los invitamos a hacer las preguntas que correspondan. Por ejemplo, está Daniel, está el licenciado Carsolio, hay compañeros de la maestría de Derecho Corporativo, que dicho sea de paso, pues ahí nos conocimos, maestro, y agradecido por su participación. Y pues como lo hemos venido platicando, ¿no? Digo, los afectados son los consumidores finales, nosotros mismos, ¿no? Y creo que concientizar precisamente el quehacer del abogado de empresa, conocer cómo presentar denuncia ante la autoridad, ante los órganos antimonopólicos, entre otras cosas, es una labor como particulares, porque al final se necesita accionar, ¿no? Entonces, pues bueno, de mi parte agradezco mucho su charla, es Al bastante contrario, muchas gracias. para quienes formamos el despacho. Insisto, ¿alguien quiere preguntar algo más? Porque se nos va el maestro de la sesión. Sí, bueno, ¿se escuchan? Sí. ¿Se escucha? Ok, muchas gracias, maestro. Escuché ya casi en la parte final de la ponencia que mencionó a los BRICS, y ahorita mi pregunta sería que ¿qué tan conveniente y qué tan viable ve usted que en algún punto México se pueda incorporar? A pesar de que este grupo político-económico, pues también es la contraparte de lo que es el G7, que está prácticamente liderada por Estados Unidos. Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta. Responderla como realmente se necesita nos sacaría un poco del tema de la competencia económica, pero voy a aprovechar que tengo estudios en economía política internacional, y son mis estudios de doctorado, para poder abordar la pregunta. Yo lo veo poco probable y poco conveniente para México. Nosotros en materia de relaciones internacionales tenemos que tener siempre muy claro que somos vecinos de la gran potencia. Y recordemos lo que le pasó a Cuba cuando Cuba quiso poner misiles soviéticos en su territorio en la década de los 60, que fue la crisis de los misiles. Veamos lo que le está pasando a Ucrania ahorita, cuando la OTAN se ha querido expandir. De hecho, ese es el origen de esta guerra, la expansión de la OTAN a áreas, a espacios geográficos que ya la actual Rusia considera
vitalidad para su seguridad nacional. La toma de Crimea a principios de este siglo fue a partir de golpe de Estado que promovió Estados Unidos en Crimea, y ahí el tema para Rusia es que hay ahí un puerto que ellos han estado manejando creo que desde 1783. Entonces, a raíz de este golpe de Estado, creo que en el 2009, si mal no recuerdo la fecha, algo así, lo que Rusia vio como peligro con el cambio de ese régimen político en Ucrania es de que iba a perder el acceso a este puerto. Y para Rusia es muy importante este puerto porque Rusia, por supuesto, tiene muchos puertos, pero todos se congelan en el invierno. Y entonces Rusia necesita un puerto, vamos a decirlo así, de aguas calientes. Y eso es lo que tienen en Crimea. Entonces, cuando invaden Crimea es para asegurarse el acceso a ese puerto, no perder ese puerto que, repito, lo tienen desde 1783. El tema de los BRICS, que ha tomado mucha relevancia últimamente, precisamente por iniciativa de Rusia, tiene que ver con eso. Lo ha dicho su secretario de Relaciones Exteriores. Ellos a lo que le están apostando es a un cambio del orden económico internacional. Y para eso es necesario ponerle al dólar otra moneda que pueda rivalizar. Una moneda que pueda rivalizar en contra del dólar y también en contra del euro. Y eso es lo que está políticamente buscando Rusia y también China a través de los BRICS. Entonces, desde esta perspectiva, yo no pensaría que México va a arriesgarse a enfrentar pues la ira de Estados Unidos si nos incorporamos activamente a los BRICS. Quizás estaríamos, eso yo lo vería como más probable, como observadores. ¿Sí? Que México forme parte de los BRICS como un miembro observador. Nada más, a un miembro que se le pueda preguntar alguna opinión, nada más, pero que no participa, pero no veo yo el escenario en el cual México esté participando activamente en los BRICS, porque es un grupo precisamente que se está tomando mucha fuerza para rivalizar con Estados Unidos, para decirle a Estados Unidos, pues, el tema es que, como lo estamos viendo con Rusia, Estados Unidos se enoja con un país e inmediatamente le hace bloqueo. Y el otro país tiene muy poco para responder. Rusia lo puede hacer por el tamaño que tiene y porque ya salió con China y ya en la India se está decantando con Rusia también. Pero eso es lo que no quieren los países pequeños, o sea, estar como Cuba, completamente condicionados por lo que determine el gran poder. Entonces, yo lo veo como poco. Muchas gracias, maestro. Gracias por la respuesta. ¿De qué, señor Jiménez? Muy bien. ¿Alguien más, muchachones? Bueno, pues, maestro Alberto, muchísimas gracias de nueva cuenta. Quisiéramos Al contrario. invitar a quienes están presentes. Se está trabajando un proyecto educativo en el que la materia, como lo hemos venido refiriendo, es necesaria y de tal importancia que ocupamos su estudio. Entonces, bueno, maestro, si también puede por ahí hacer la invitación a quienes participan. Ya posteriormente vía correo electrónico estaríamos haciendo llegar las invitaciones respectivas a los siguientes webinarios y también a esta materia. Por supuesto, por favor, espero que les haya parecido mi presentación interesante, que les abra nuevas visiones a ustedes como especialistas en el derecho. Lo que yo les puedo decir es que hay grandes empresas que están buscando activamente despachos, licenciados que dominen la materia del derecho de la competencia económica, que no es fácil, no es sencilla, pero se necesita, es algo que se va a necesitar cada vez más, al menos en esta parte del mundo, en este hemisferio.
Entonces yo también quiero agradecerles su tiempo, su interés por escuchar esta plática, por supuesto invitarlos que estén pendientes a lo que el despacho Gil y Solís sigue elaborando al respecto. Y bueno, que me gustaría verlos más adelante nuevamente. Ok, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.